Bienvenidos todos, todas los hermanos a la iglesia Fuente de Amor a las Naciones. ¿Ya se saludaron? Ah, bueno, qué bien. Entonces, ya que se acabaron de saludar, los niños más pequeñitos van a clase ya fueron. Bueno, ya están los niños en clase. Los hermanos que no se han acabado de saludar, entonces les doy 3 segunditos para que se acomoden, se sienten. Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces, hoy, el primer domingo cada mes, hacemos la Santa Cena. Prendemos la menorá. Usted dirá, ¿por qué prenden ese aparato? Eso se llama una menorá, ¿sí? La plenitud de Dios, los 7 brazos, el candelabro de los 7 espíritus de Dios. La presencia de Dios no es un acto religioso, es un acto simbólico, recordando que Dios está en el control y está en medio de todos nosotros, amén. Y que Él es la plenitud. 7 es número de plenitud, de perfección. La plenitud de Dios está con nosotros, amén. Y como estamos hablando de 7, pues vamos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, y vamos a estar leyendo desde el versículo número 21, amén. Entonces, mientras los hermanos lo buscan, Jeremías 7, verso 21, amén. ¿Ya casi? Amén. Amén. Listo. Vamos al versículo 21. Dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Verso 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadí vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo contra vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no siga más Tofet ni valle del hijo de Hinón, sino valle de matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos hoy, Dios, en el nombre de Jesús, a través de ella. Señor, que tu palabra, Señor, hoy nos enseñe, nos aliente, anime, vivifique, Señor.
que sea tu palabra y que tu palabra no vuelva vacía. Señor, que tu siervo, Dios, que seas tú y no yo, Dios, hablando, Señor, que yo sea el instrumento, el vaso, el canal, el medio, y Señor, que tú el agua viva, Dios, que tú hables a tu iglesia hoy, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Jeremías, ay Jeremías, Jeremías. Hermanos, el título de la enseñanza de hoy, por así decirlo, es: el mundo no quiere oír a Dios. El mundo no quiere escuchar a Dios. No queremos escuchar a Dios. Jeremías era un profeta, hermanos, que existió casi contemporáneo con el profeta Isaías, muy cerca. Aunque no muy cerca, pero siempre en que se llevan añitos. El profeta Jeremías existió aproximadamente en el año 650 y pico, algo así, antes de Cristo. Isaías casi que por ese tiempo también, el 600, 500 y pico. Pero quiero decirle que este profeta Jeremías fue el que el Señor Dios de Israel llamó y trajo para que llevara la palabra de él, para que anunciara lo que Dios le había puesto para decirle a su pueblo. En alguna ocasión yo les había dicho que el pueblo de Dios, la nación de Dios, se dividió en dos partes, ¿cierto? Quedó la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte se llamó Israel y la parte del sur se llamó Judá. Y la parte del norte tuvo como capital Samaria y la parte de abajo tuvo como capital Jerusalén. Y en esa división que ocurrió en el año 931 antes de Cristo, cuando vino el hijo de David, Salomón, ¿cierto? Hubo esa división del pueblo en el 931 y se dividieron. Entonces los de arriba eran los samaritanos, se llamaban así, y los de abajo los de Judea. Por eso cuando vino Jesús en el pozo de Jacob y vino a la mujer samaritana, se decía: Señor, tú sabes que judíos y samaritanos no lavamos entre sí, porque los samaritanos, los de arriba, los del norte, se les consideraba los paganos. ¿Por qué? Porque tenían mucha influencia de la Palestina del norte, ¿cierto? Entonces, estos que tenían influencia de dioses paganos, los samaritanos, que tenían la fama de paganos, de mundanos, de que se habían conectado y manchado con los dioses del norte, con los dioses de los fenicios, ¿cierto? Entonces los del sur se creían la crema innata. Por eso los sacerdotes, sumos sacerdotes, los judíos veían a un samaritano como el pagano. O sea, los del norte, los norteños eran los paganos, los impíos, los que se habían untado del paganismo. Y los de Judea, los del sur, se creían la crema innata. Eso yo algún día lo expliqué, ¿cierto? Eso es un repaso rápido. ¿Por qué un repaso? Porque aquí lo que Jeremías nos está hablando es prácticamente del pecado cometido por los del sur. ¿Usted qué título tiene ahí? Mire que usted mira un título ahí en la Biblia. ¿Sí lo vio? Sí. ¿Cómo dice en su Biblia? Castigo de la rebelión de Judá. Fíjese, no dice de Samaria, no dice de Israel, es decir, en otras palabras, no dice de los norteños, ¿cierto? Sino de los sureños. O sea que los que se creían los puros, ¿se acuerda cuando los 10 leprosos? Dice que solamente vino uno a darle gracias a Dios y dijo el Señor: de los ¿dónde están los otros 9? No sané a 10 y vino uno, y este era samaritano. Cuando aquel enfermo estaba, pasaban los judíos, ¿se acuerdan? Los fariseos pasaban y había un herido. ¿Y cómo pasaban los judíos? Los puros, los santurrones, ¿cómo pasaban? No te juntes con esa chusma, ¿cierto? Chusma. Y dice que pasó un samaritano. ¿Un qué?
un norteño de los del norte, los de arriba, los pecadores, ¿cierto? Este niño sí está juicioso, pendiente, muy bien. Los de arriba del norte, y él que era samaritano, que era de la influencia pagana, idólatra, tuvo misericordia y atendió al enfermo. ¿Sí dice así la escritura? Eso está en los evangelios, no lo vamos a leer hoy. Lo que yo quiero decirle es que los que se creían la crema innata de la pureza, de la limpieza, que eran los de Judea, los del sur, aquí la habían embarrado. O sea que criticaban a los del norte, ¿se acuerda? Porque eran los paganos. Y estos resultaron, en la época de Jeremías, resultaron ¿cómo? Igual y peor. Los sureños, los que se creían puros y limpios, los de Judea, los de abajo. Por eso, en ese tiempo de Jesús, en el Evangelio, Juan capítulo 4, Jesús viene y rompe el esquema. ¿Por qué rompió el esquema Jesús? Porque viene una mujer samaritana que venía de contexto idólatra pagano de los samaritanos, y le dice el Señor: mujer, dame beber. Y le dice a esa mujer: Señor, ¿cómo tú, siendo judío, sureño, la crema innata del sur, los puritanos, le piden a una mujer norteña, samaritana, que somos pecadores, y ustedes los sureños no nos quieren? Se habían dividido los malos y los buenos, entre comillas, ¿no? Y el Señor le dice: mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, entonces tú le darías. Si tú supieras con quién estás hablando. Y le dice el Señor: mujer, ni en este monte ni en Jerusalén. Era cerquita a ese monte, ahí en la ¿cómo le llaman? En el pozo, gracias, en el pozo de Jacob. En el monte Gerizim, estaban cerca al monte Gerizim. Dijo: ni en este monte ni en Jerusalén, sino llegará el día que el Padre buscará verdaderos adoradores. Es decir, ni en el norte ni en el sur. Y Jesús rompió ¿qué? Rompió ¿qué Jesús? Todo estigma, toda división la rompió Jesús. Entonces vienen el sur, iglesia, que se habían dividido en el 931 antes de Cristo, y viene el 650 Jeremías. Y comienza el Señor a decirles: oiga, Judá, despierten. ¿Qué pasó con esto del sur? Vamos a ver qué pasó. Versículo 25 y versículo 26 dice así: mas esto, 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Verso 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que ¿qué hicieron? Endurecieron su cerviz e hicieron lo peor. Escuche, hicieron peor que sus padres. Vamos a ver quién era Jeremías. La primera parte, quiero decirle que Jeremías, oiga, en serio, esto cuando yo, antes de comenzar a predicar, yo siempre me pongo, no me diga que lo descargo, no, yo siempre, de verdad que funciona, de verdad, créame. Y esta mañana le dije: uy, está perfecto, este apuntador está perfecto. Y siempre que voy a apuntar aquí, cuando estoy apuntando las paredes y así, pum, y bueno, no importa, pero ay, Dios mío, Señor. Jeremías viene de la palabra. Es que tengo, de razón, claro, hermanos, que se queda por aquí. ¿No está? Bueno, gloria a Dios. Dice que Jeremías viene de la palabra hebrea Yirmeyat, que quiere decir doliente, o el que llora, o el que Dios levanta del dolor. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vivió en la época de la decadencia política, moral y espiritual del pueblo de Dios, cuando el reino del sur, escuche, ¿sí ve? ¿Cuándo qué? El reino del sur, es decir, ¿quiénes eran los del reino del sur? Los de Judá, ¿cierto? Cuando los del reino del sur fueron llevados ¿a dónde?
cautivos ¿a dónde? A Babilonia. El profeta sufrió y lloró por el pecado de su pueblo, porque se habían, escuche bien, se habían alejado del Señor. Ah, muy bien. O sea que Carlitos dice que el que me lo tiro soy yo. Listo, Carlitos. Eso, bueno, ya. Vamos a la siguiente diapositiva. Muchos dicen que la Biblia es llena de mitos, pero le cuento que yo a usted le he dicho aquí que ya arqueológicamente se ha confirmado que Jeremías existió. El Museo Británico posee un descubrimiento de una tablilla de más de 2500 años de antigüedad. Esta colección estuvo desde 1920. Aquí identifica a Nabuchodonosor como el jefe eunuco de Nabucodonosor, que corresponde al nombre hebreo de ¿quién? De Nebo Sarsequín, mencionado en Jeremías capítulo 39. Gracias, hermana. En otras palabras, Jeremías quiere decir que el que ¿qué? Llora, el doliente, el que llora. En ese tiempo estábamos hablando de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, la capital era Jerusalén, ¿cierto? Los de arriba era Samaria. Pero resulta que se cumplió una profecía que ese reino del sur, los de Judá iban a ser llevados ¿a dónde? Al cautiverio. Y efectivamente ellos fueron llevados al cautiverio. ¿Cuántos duraron cautivos en Babilonia? 70 años. Del año 586 antes de Cristo. Y súmele ahora 70 años al 516. Va disminuyendo, ¿no? Usted me sabe el calendario, ¿no? Al 500 ¿qué? 16, cuando Zorobabel en el año 516 antes de Cristo construyó el segundo templo. Entonces estuvieron cautivos. Por eso el Salmo 137, creo que sí, los ríos de Babilonia. Por eso hay una canción que cantan en las discotecas mundanas, pero es un salmo. In the river of Babylon. Los ríos, lindo. Los ríos, eso es un salmo, hermano. ¡Ay, pastor, usted cantando eso! No, eso es el Salmo 137. Que lo canten en las discotecas mundanas, yo no tengo la culpa. Pero ¿sí es el 137? Gracias, todavía no me falla la memoria. El Salmo 137, in the river of Babylon. Si merced que estudia inglés, sí, I can speak English perfect. Speak good, very good, thank you very much. Tengo profesor de inglés, mire. Hermano, entonces, in the river of Babylon, los ríos de Babilonia estaban cautivos. Estaban cautivos. ¿Quién? Los del sur. Duraron 70 años en cautiverio cuando Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo los tuvo en cautiverio. Ay, pastor, es que la Biblia son mitos, ¿no? Históricamente Nabucodonosor existió. Arqueológicamente hay hallazgos. Jeremías existió. Hubo un cautiverio en el 586 antes de Cristo y fueron estos muérganos desobedientes. El Señor dijo: yo envié mis profetas. Le vuelvo a leer el versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo les envié todos los que mis siervos, enviándolo desde temprano y sin parar. Yo digo parar, sin cesar. Pero no que no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Muy bien, este niño es el más juicioso, Dios mío, Señor. Aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias. Hermanos, estos muérganos les envió el Señor profetas. ¿Y qué hicieron? Se endurecieron. Dios les envió profetas y se endurecieron de corazón. Y les envió profetas, pero no oyeron ¿a quién? A los profetas. Y se supone que eran los de ¿dónde? Los del sur. Escuche bien esto, ¿eran los del qué? Los sureños. Los que tenían ¿qué? Temor. Los que creían y amaban a Dios. Pero estos no hicieron caso, sino hicieron peor que lo que hicieron sus padres. No oyeron a los profetas. Ay, Señor. Vaya a Lucas capítulo 16 verso 31. ¿Qué dice, hermano Carlos?
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ay, Dios mío. Hermanos, no oyeron a Moisés. El Señor dice, pues si no escuchan a Moisés, ni escuchan a los profetas, aunque un muerto salga de las tumbas, tampoco lo van a escuchar. Hermano, quiero decirle que por estos tiempos, hoy día la gente ya no quiere escuchar a Dios ni a sus profetas. O si no, usted vaya por molestar al centro de Bogotá. Yo ando mucho en la calle y ando por el centro de Bogotá, y a mí me llama mucho la atención cuando veo cantidades de gentes, multitudes de gente, cuando hay un bárbaro, un pervertido, un morboso, diciendo cuentos morbosos. ¿Se han escuchado? ¿Han visto en el centro, no? Cuentos morbosos, haciendo de todo. ¿Y qué pasa? ¿Eso se qué? Se llena. Eso se llena, se llena, se llena. Hermano, y usted mira para el otro lado, hermano, y eso hasta el andén lo invaden, y eso eso la gente estotea de la risa y feliz. Y al otro lado se encuentra alguien por ahí predicando: quiero decirles que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y todo el mundo pasa. Esa viejita está loca. Ese tipo es loco, esos fanáticos religiosos. Y a ver cuántos se paran. Y si el que se para es porque conoce y escucha. El resto ni escucha. ¿Sí es así? Pero todo lo morboso, todo lo pervertido, y usted se para al pie de esos morbosos, y eso es repleto, y la gente no haya, eso se amontona. Mira, y eso es repleto. Pero pongan a hablar algo de Dios, ¿y qué hace la gente? Eso es como si les echaran a los moscos un insecticida, ¿cierto? Eso se despabilan, se van. ¿Es así o estoy mintiendo? Hermano, yo predico en los buses, y predico en los buses, y la gente, hermano, unos se hacen los dormidos, pero sé que escuchan. Otros se ponen los audífonos. No oigo, tengo oídos de, ¿cómo es que dicen los niños? Tengo orejas de pescado, no oigo, la. Y yo sigo predicando, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. ¿Y qué me importa si escuchen o no escuchen? Sabrán que hubo profeta. Y ahí me convierto en profeta. No porque le diga profecía, tú vas a hacer, tú vas a... No, profeta el que predica la palabra. Y ahí soy profeta de Dios. Y anuncio y proclamo en el bus. Y unos escuchan, otros no escuchan. Pero si yo fuera a contarles cuentos verdes, a contarles cuentos raritos, ay sí, ay, se quitan los audífonos. Ay sí, la parabólica, ¿cierto? Ay sí, ¿quieren qué? ¿Quieren qué? Quieren escuchar. Pero hábleles de Dios, y la gente no quiere escuchar de Dios. Y después, Señor, ¿por qué estoy en el infierno, Señor, yo era bueno. Bueno, el diablo. Bueno, solo Dios. Porque no quieren escuchar a Dios. Porque la gente hoy por hoy no quiere escuchar a Dios. La gente quiere escuchar toda clase de cosas, cuentos, fábulas, leyendas, mitos, mentiras, chistes verdes. Eso la gente quiere escuchar, morbosidades. O si no, prendan todas las emisoras de radio. Hermano, hoy la radio es un qué. Prende usted la radio, sus programas solo morbosidad, ¿sí o no? O no, estoy mintiendo. Ay, pastor, tan legalista. No, ¿es así? Prenda la radio, hermano. La radio hoy en día, Carlitos, que es locutor, que ha estado en radio, solo morbo, Carlitos. Esa es la radio de hoy, morbo. Pero eso la gente sí quiere escuchar. Bienvenido a Colombia FM, con los mejores artistas, los mejores músicos, Colombia FM. Y todo mundo Colombia FM, y dispuesto a escuchar la emisora, para escuchar toda suerte de sutilezas, vacías, morbosidades, que es la radio de hoy. Pero van pasando el dial a ver si quieren escuchar algo de Dios. Ay, no. Ay,
no, eso no hay esa religiosidad, esos fanatismos, fanatismos. Amor, cámbiame el radio, amor, cámbialo, amor. Y el amor lo cambia. Ay, déjalo ahí, ahí está hablando la negra Candela, los últimos chismes. ¿Qué pasó con Juanita? La del desafío, eso sí la gente quiere escuchar. Y pregúntele usted a la gente y sabe de Juanita, de Pepita, de Paranguita, si la eliminaron del casting, del desafío, de cómo se llama eso, yo ni sé cómo se. Eso sí lo saben. Pero pregúntele ahora a un cristiano un versículo y eso no. A los cristianos, hermano. Es que ya ni el cristiano quiere escuchar ¿qué? La voz de Dios. Hermano, porque eso si por afuera no, ¿cómo es que dice el dicho? Si por afuera no, por allá llueve, por aquí. Hermano, hasta los cristianos no quieren escuchar la voz de Dios. Se está predicando de Dios y cuando se predica de Dios a la gente le da sueño, le da cansancio, le da pesadez, le da pereza, le da rasquiña, le da de todo. Le da de todo, hermano. Es así, ay, pastor, ese pastor. No, ese pastor yo me las conozco todas, hermano. Yo no nací ayer, como dicen los chinos. Si por afuera llueve, por aquí no escampa. Ya ni los cristianos quieren escuchar la voz de Dios. ¿Es así? Ni los cristianos quieren escuchar la voz de Dios. Porque les da pereza, mano. Les da sueño, les da cansancio. Ni el cristiano quiere escuchar ahora a Dios. La voz de Dios. Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, anuncia las maravillas de Dios. Juan anunciaba, y cuando Juan el Bautista salía a predicar la palabra, ¿sabe la gente que hacía? Corrían detrás de Juan. Ay, mire ese que se viste con telas de camello, ese que come miel silvestre. Ay, y corrían a escuchar ¿a quién? A Juan el Bautista. Y dice que muchos se hacían bautizar. Hermano, escuchar la voz de Dios es lo que ahora la gente no quiere. A mí no me gusta ir a esa iglesia porque allá, ¿sabe que hay gente que le gusta ir a las iglesias X o Y? Porque ya hay milagros, señales. ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Ay! Allá sí hay ¿cómo es que llama eso? Hay acción. Allá hay acción, hay acción. Entonces andan despierticos. ¡Ay! Que me toque, que venga para acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tócame! ¡Ay! ¡Tócame! Dame la unción. Están despiertos, despierticos. Pero predíqueles a Jesús, predíqueles el evangelio de Cristo y se duermen. Predíqueles el evangelio, predíqueles la palabra y hay pesadez, hay cansancio, hay sueño. Ay, qué pereza. Porque ¿sabe por qué pasa esto? Porque ni en la iglesia de Jesús pasa como los tiempos de Jeremías. Ya no quieren escuchar la voz de Dios. Eso no es de afuera solamente. ¿Sabe qué me da tristeza a mí, iglesia? Que si por afuera llueve, por aquí no escampa. La gente cristiana ya no quiere escuchar la voz de Dios. Ya no queremos oír. Ya no queremos escuchar la palabra. Hermano, por eso nos preocupamos en esta iglesia por estudiar los sábados, ¿cierto? ¿Por qué nos preocupamos por estudiar los sábados? Porque escudriñamos la escritura, porque aprendemos. Pero la gente que quiere oír la voz de Dios y escudriñar está ansiosa de escuchar la voz de Dios. No la voz de un pastor, porque ¿yo qué puedo dar? A ver, pregunto, ¿yo qué puedo dar? ¿Qué puedo dar yo, hermano? Nada, ¿qué puedo dar yo? Solo Dios es el que da, hermano. Yo soy un instrumento suyo por misericordia, pero yo soy uno más y sin Él no sería nada, hermano. Pero el que da, el que provee, el que suple, el que bendice, el que hace todas las cosas es el Señor. A Él sea la gloria. Vaya, hermano, al capítulo 7, verso 24. Dice, escuche bien lo que dice. Léalo, Carlitos, yo creo que lo tiene ahí. 7:24 de Jeremías, Carlitos.
y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Amén. Oye, hermano, ¿cómo dice la segunda parte? Yo lo voy a volver a leer ahí en la pantalla. La segunda parte. Coma, la última parte, coma. Y fueron hacia atrás y no hacia. Y lea el contexto al principio. ¿Por qué? Porque no oyeron ni qué, ni inclinaron su qué. Antes caminaron en sus propios y se endurecieron su corazón y echaron ¿para dónde? ¿Para adelante? Para atrás. Hay un dicho que dice que para atrás ni para coger, para atrás ni para coger impulso. Antes no escucharon, no oyeron la voz de Dios. Se endurecieron y echaron para atrás. Ay, Señor, Carlitos, vaya a Jeremías capítulo 6, verso 10. ¿Qué dice? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Ay, Señor, la palabra de Dios para ellos es cosa vergonzosa, no la aman. Para que oigan y sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Cuando uno no puede escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Hay una consecuencia, causa y efecto. Causa, usted no escucha la palabra y efecto es va echando para atrás. Escuche, me gusta la palabra que utiliza. Va echando ¿para dónde? Para atrás. Es decir, iglesia, cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, cuando deja de escuchar lo que es de Dios, va echando para atrás como los cangrejos. ¿Sabe por qué el mundo va de mal en peor? ¿Por qué el mundo va de mal en peor, iglesia? ¿Por qué? A ver. El mundo va de mal en peor porque no quiere ¿qué? Escuchar la voz de Dios. El mundo va de mal en peor. Por eso el mundo viene y viene y viene y cada día peor, más maldad. Y la gente, ay Dios mío, Señor, ¿por qué cada día más maldad? ¿Por qué cada día? Porque bueno, son tiempos proféticos y se va a cumplir. ¿Pero por qué? Porque no se escucha la voz de Dios. Señor, mira, Señor, tantos terremotos, huracanes, maremotos, tsunamis, mira, Señor. Señor, Señor. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces cuando Dios manda corrección, entonces cuando Dios quiere que vuelvan a Él, la gente antes va más para atrás. Y si los de afuera están así, ¿cómo están los de adentro? ¿Cómo están los de adentro? ¿Los de afuera para dónde van? ¿De mal en? ¿Y los de adentro? Ahora hablemos de los de adentro, no hablemos solo de los de afuera. Porque generalmente los cristianos hablamos de los de allá afuera. Es que los de afuera y los de adentro, ¿qué? Comencemos a mirarnos para acá. Sí, los del sur, amén, los del sur. Así eran los del sur, sí, los de Judea. Solo miraban a quiénes, a los de arriba, ¿a los qué? A los samaritanos, pero no miraban ellos. Y así nos pasa hoy en día a nosotros, como los sureños. Por eso Jesús les dijo, fariseos, que miran ustedes el ojo, la viga del ojo ajeno. Y nosotros miramos los de afuera y los de adentro, ¿qué? Si los de afuera van de mal en peor, ¿cómo vamos los de adentro? Ay, hermano, ¿para qué hablamos? Vamos casi igual. Ay, pastor, ay, usted tan criticón, pastor. No, ¿cuál criticón? Hermano, estamos de mal en peor nosotros, igualiticos. ¿Sabe para dónde vamos los cristianos? Para atrás. Ay, no. Es que yo ya aquí ni quiero ir a la iglesia, ya perdí como el gozo de orar. Ya yo no quiero volver a ayunar, yo ya no quiero volver a hacer esto, yo ya no quiero, ya como que, ¿sabe qué está pasando en la iglesia? Lo mismo que los de afuera. Pesadez, pereza. Hermano, ya ni siquiera el cristiano de la iglesia de Jesús ya tampoco quiere oír la voz de Dios y está echando ¿para dónde? Para atrás. Yo cada día le digo a mis hermanos, yo ando en la calle, yo ando en Transmilenios, en el CID, me subo a taxis, me subo a Uber, a Vida, todo eso, y hablo con gente y me encuentro con cantidades que dicen, sí, yo conocí de Dios, yo fui cristiano, y lo dicen con un orgullo.
Yo fui cristiano, pero ya no vuelvo a esas iglesias. Ay, no, 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 no. Hermanos, lo que usted se da cuenta, bueno, ustedes no andan mucho por fuera, yo sí. Lo que uno ve, hermano, cómo la gente está retrocediendo. Ay, hermano, ¿estoy mintiendo? ¿Sí o no, hermana? Uno va a visitas y la gente desanimada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mi esposa, ¿sí o no? Hermana Luz Mary fucking, ¿sí o no, hermanos? Y la gente va echando para atrás. Cristianos de 20 años, 30 años, hermano, y usted fue líder, pero yo a usted lo conocí como un buen líder de la iglesia. Sí, pero tú sabes, no, es que el pastor a mí no me saludó un domingo y me dio muy mal genio y yo no volví por allá. Ay, ¿porque el pastor no te saludó? Sí, y yo por allá no vuelvo, no vuelvo y no vuelvo, no vuelvo. Entonces váyase para el infierno, infierno, infierno. Vaya para allá. Hermano, no vuelva. Usted al pastor no le hace un favor, porque no me saludó. Y yo he escuchado hasta todos los argumentos más. Ay, Señor. No, yo no. ¿Y por qué no volvió a la iglesia? No, porque una vez hicieron un almuerzo en la iglesia. Y entonces la hermanita, resulta que yo le dije que me dejara fritar las empanadas. Y la hermanita se hizo para un lado, dio la vuelta y ella cogió la cafetería y no me dejó poner las empanadas. Y yo no volví a esa iglesia porque me dio muy mal genio de la hermana. Hasta unas. Ay, hermano, suena chistoso, ¿cierto? Pero todos los argumentos habidos y por haber yo los escucho, hermano. Porque sí o porque no. Por una miserable empanada, la gente ya echó para atrás por una empanada. Ay, hermano, no, ¿y por qué? A fulano le cantaron el Happy Birthday. A él sí le cantaron el Happy Birthday to you y le dieron aplauso. Y a mí ni siquiera me cantaron Happy Birthday. Y yo no vuelvo, no vuelvo y no vuelvo por un Happy Birthday. Ay, pastor, este pastor sí es como trágico. No, yo no soy trágico, soy realista. Es así, hermanos. Por una bobada, hermano, la gente deja de ir a escuchar la voz de Dios. Porque sí o porque no. Siempre hay un argumento para decir yo no vuelvo por allá. Y mire Dios lo que hace por misericordia. Vaya al versículo 28 del capítulo 7 de Jeremías. Mire lo que el Señor hace por misericordia. ¿Qué hace, Carlitos? Verso 28 del capítulo 7 de Jeremías. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Bueno, ¿dónde está? No escuchó la voz, ni admitió ¿qué? Mire esa palabra, subraya esa palabra. No admitió ¿qué? ¿Qué es corrección? A ver, a mí se me olvidó qué es esa palabra corrección, corregir. ¿Qué es eso que no sé, se me olvidó de español? ¿Qué es corregir? A ver, no entiendo, ¿qué será eso? ¿Qué es corrección? A ver, alguien que me ayude, ¿qué es corregir? Amonestar, muy bien. Llamar la atención. Dice la palabra de Dios, amén, hermano. No escuchó la voz de Jehová, ni admitió corrección. No admitió. Hablemos los del fuera, los del mundo. Mire, hoy quiero hablar de allá y hablar de aquí para adentro, amén. Hablemos los de afuera. Dios en su infinito amor manda corrección al mundo. Lo corrige, lo corrige, lo corrige. Le manda llamado de atención. ¿Sabe que hay veces cuando tiembla, cuando hay un terremoto, algo, yo me postro de rodillas y le digo gracias, Padre, gracias, porque tú nos visitas. Gracias, Señor, porque tú nos estás como despierta, como si haciéndonos un sacudoncito para decir, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿cierto? Entonces como que Dios a través de un tsunami, a través de un terremoto, a través de algo de la naturaleza, como que trata de ¿qué? De corregir al mundo. ¿Y qué hace el mundo? Mientras pasa el terremoto, el maremoto, ¡ay, Virgen Santísima, Señor Dios! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos! Y pasó el terremoto y se acabó. Pasó el terremoto y dice William Velasco, final no va más. ¿Se acabó qué? Se acabó la espiritualidad. ¿No es así? Yo le oro al Señor, hermanos venezolanos que están aquí,
En el nombre de Jesús le oro al Padre que el día que el Señor Jesucristo restaure su nación y su pueblo, en el nombre del Señor no se olviden del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Porque en los sacudones tal vez buscamos de Dios. Y ahora uno ve al pueblo venezolano espiritual, porque hay corrección de Dios y buscamos a Dios. Pero que cuando la mano de Yahweh nos sostente, nos levante, sigamos como dice el salmista: seguiré con mi Señor cualquiera que vea la situación, porque Él me libró de toda la maldad. Cuando Dios nos corrige, como que nosotros en el momento lo entendemos, pero después se nos olvida. ¿Qué dice Proverbios 15, verso 32, Carlitos? Proverbios 15. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Escuche, tan bonito, ¿no? El que ¿qué? La última parte que dice, a ver, léalo bien. Punto y coma. Mas el que escucha la tiene. Uy, hermano, bonito. Aprendas ese proverbio. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene. Hermano, ya dijimos de los de afuera, ¿cierto? Ya hablamos de los de afuera. ¿Qué pasa? Dios les envía corrección y ¿qué pasa? Ay, Dios mío, y después vuelven a hacer lo mismo. Ahora hablemos de los de adentro, nosotros. Dios hay veces corrige ¿a quién? Al pueblo de Dios. Lo disciplina. Mire, yo he escuchado casos no, y aquí también ha pasado, no solamente afuera, en otras iglesias. Hay pastores que ponen en disciplina a una persona, ¿cierto? Ustedes han visto casos. Y le dice: hermano, no, usted tiene que bajarse de allá y tiene que estar un momento, hermanito, una disciplina. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen? Hay una corrección, una disciplina, y la gente ¿qué hace? Se van, abandonan. ¿Por qué? Porque no aceptan la corrección, porque no tienen ¿qué? Entendimiento. Dice: no menosprecie la disciplina. Hermano, cuando hay hijos que el papá los disciplina y los corrige, pues me voy de la casa, ¿y qué? Pues yo me voy. Y se van como el hijo pródigo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y les va como perros en misa y después: ay, papito, mamita, yo perdóneme por mi culpa, por mi gran culpa. Hermano, cuando uno corrige a los hijos, hay veces: me voy de la casa, me voy. Uy, no, qué miedo, me voy. Pero si el hijo es entendido, ¿qué pasa? Muy bien, hermana Zulma. Si el hijo es entendido, ¿qué hace? Acepta. Dice: ay, Dios mío, si mi mamá, mi abuela, mi tía, mi hermano, mi papá me molesta, es porque quiere lo mejor para mí. Diego, mi hijo, me dice: yo ahora que tengo hijos, papá, ahora entiendo por qué mi papá nos corregía y nos dice, ahora entiendo más, ahora lo entiende más porque es papá, ¿sí o no, Dieguito? Ay, Dios, ahora lo entendemos, ¿cierto? Pero no espere usted que sea papá ni mamá para entender, hermano. Eso no, aquí no me dice que el que entiende no es que el que tenga que tener hijos, dice así, sino el que tiene ¿qué? Entendimiento. No dice el que tiene hijos va a entender, no. Ay, tengo que tener hijos para entender esto. No, usted no tiene que tener hijos para entender. ¿Qué tiene que tener? Entendimiento. Escuche usted la disciplina del Padre, porque el Padre a quien ama corrige, el Padre a quien ama disciplina, el Padre a quien ama le llama la atención. El padre y la madre que disciplina a su hijo no hace de su hijo un bastardo, sino un verdadero hijo. Ame la disciplina del papá, ame la disciplina de su mamá, ame la disciplina. Hijo, los hijos que están aquí y los que nos ven por internet, hijos, hijas, no menosprecie la disciplina que hay en casa. No menosprecie la corrección que ponen sus padres, porque ustedes son entendidos y Dios les va a bendecir grandemente, hermano. Ay, hermano, esto de la corrección sí que es algo hermoso, Dios mío.
Entonces, hermano, dice la Biblia que el Señor les envió profetas y no escucharon. Que cuando escucharon no obedecieron y antes echaron para atrás. Que después el Señor les mandó corrección y ¿qué hicieron? Tampoco aceptaron la corrección. Antón, ¿a qué jugamos? Diría Jeremías. ¿Y Antón, a qué jugamos? Si no aceptan la corrección. Escuche. ¿Usted sabe qué quiere decir Jeremías en el hebreo? Yerjimaya, ¿qué quiere decir? El doliente, el que llora, el que sufre. Ahora sí entiende por qué Jeremías lloraba tanto. Se le llamó el profeta llorón. ¿Por qué cree que lloraba? Ay, Dios mío, este pueblo si es bruto, cerrado y trancado. Dios mío, Señor, ¿en qué me metiste, Señor? Y lloraba el pobre Jeremías, ¿sí o no? ¿Por qué lloraba? Porque era chillón, la chilindrina, ay, me hicieron, ay, no, no fue porque le hicieron. Era porque veía que el pueblo cada día más duro, más rebelde, que no quería escuchar la voz de Dios. Jeremías lloraba porque eran rebeldes necios, que ni siquiera la corrección de Dios la aceptaban por ningún motivo. Vaya Jeremías capítulo 7, verso 34, iglesia. ¿Qué dice mi hermanito Carlos? Jeremías capítulo 7, verso 34. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Amén. Mire las consecuencias que pasan cuando usted no acepta corrección, cuando no escucha la voz de Dios, cuando no quiere escuchar a los profetas de Dios, cuando quiere apartar a Dios de todo. Hoy en día las leyes nos están apartando a Dios de todo. Dios tiene que salir ¿de dónde? De los colegios. Dios tiene que salir de las universidades. Dios tiene que salir ¿de dónde? De las escuelas. Dios, no queremos escuchar la voz de Dios. Ay, Señor, ¿y por qué en la escuela los muchachos están metiendo drogas, alucinógenos, chocolatinas, chocolates con droga? ¿Y por qué están metiendo navajas, cuchillos? ¿Por qué pistolas? ¿Por qué se matan? ¿Para qué pregunta? No quieren escuchar a Dios y lo sacaron de la escuela, pues que lo saquen. Y el día que sacan a Dios de la escuela, del colegio y de la universidad, entonces ya Dios se queda allá afuera. Y entran las armas, la heroína, la cocaína, el éxtasis, la morfina. Entra el cuchillo, la navaja, la pistola, la metralleta. O si no, vaya a Estados Unidos, como llegan los muchachos, entran y se llevó a 7, 8 por delante. ¡Ay, Dios mío, Dios! Por cuanto decidieron sacar a Dios, Estados Unidos de América, lo sacaron de los colegios. Ahí están sus consecuencias. Y para allá vamos aquí en Colombia. Para allá vamos. Ya no demoran en poner leyes. No, Dios. En el jardín de mi esposa ya ellos ya no toca orar con los niños. No, porque eso es violarles el derecho. Bueno, eso ya hay derechos para todo. O sea, a Dios hay que sacarlo. A Dios hay que sacarlo. Hay que sacar a Dios. Hay que sacar a Dios del colegio, de los jardines. No hay que orar. No hay que permitir la oración en la calle. Hay que sacar a Dios. Pero eso sí, no han podido sacar la heroína, marihuana, porque eso está llegando. Sacan a Dios y como consecuencia, ¿qué viene? El mal, el pecado, la perversión. ¿Entra dónde? A las universidades, a los colegios, a las academias, a toda parte entra la maldad, porque han decidido no escuchar la voz de Dios. Sigan sacando a Dios los que me ven por internet. Sigan sacando a Dios de sus colegios, empresas, universidades, colegios y escuelas, y van a ver las consecuencias tan tenaces que van a ver. Sigan sacando a Dios de su familia y van a ver las consecuencias. Porque han decidido sacar a Dios. Entonces mire lo que va a pasar, como el profeta Jeremías les profetizó en el 600 y pico antes de Cristo. Mire lo que les dijo Jeremías. Ustedes no aceptan corrección, no escuchan. Ahora, ¿qué les va a pasar? Amén. O sea, ¿para dónde se fueron? ¿Cautiverios en dónde? En Babilonia. Los llevaron ante Nabucodonosor a ser ¿qué? Esclavos.
Y mire lo que más vino a ocurrir con esos que fueron cautivos. Entonces les dijo el Señor por medio del profeta Jeremías: haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén, ¿qué? La voz de ¿qué? De gozo, la voz de alegría, la voz del esposo y de la esposa, porque la tierra, ustedes Judá, van a ser desolados, por cuanto no quisieron ¿qué? Escuchar la voz de Dios, por cuanto no aceptaron la corrección de Dios, van a ser desolados. Por eso cuando estaban en el cautiverio, comenzaron a cantar el Salmo 137, In the river of Babylon, junto a los ríos de Babilonia. Allí cantábamos y sufríamos. Y qué salmo tan lindo, hermano. Y si quiere, vaya y llegue esta tarde y ponga en los ríos de Babilonia y tradúzcalo. Hay unos ya traducidos, Salmo 137. Oh ríos de Babilonia, cautivos, perdieron la alegría porque fueron desolados, porque se les quitó la ¿qué? La paz, se les fue la alegría, se les fue el gozo, se les fue toda cosa maravillosa que tenían. Lo que hubo fue sequedad, desolación y desierto. Eso los de afuera. Ahora ¿qué con los de adentro? Iglesia, si decidimos nosotros, pueblo de Dios, dejar a un lado la bendita palabra de Dios, si decidimos sacar la palabra, porque déjeme decirle que ya en las iglesias cristianas de hoy día han decidido sacar la bendita palabra de Dios. Esta es la palabra. Cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Hay iglesias que han decidido sacar la ¿qué? La Biblia. Ya no predican Biblia, ya no se meten en las profundidades de la Biblia, porque desde que comienza el culto, desde el culto comienza, se vuelve una serie de shows, de espectáculos, de profecías. Recibe, hermano, Dios te está diciendo que vas a tener una esposa y usted ya es casado. Y Dios te está diciendo que vas a tener no sé qué. ¿Y sabe cuánto dura el servicio? 3 horas. Y allá los de la alabanza allá atrás, dale y dale y dale eso, pum, y la música de fondo duro, ora, fluye, fluye. ¿Y sabe cuánto se gastan en el culto? ¿Cuánto? 3 horas. Y el que va a escuchar palabra, pastor, abra la Biblia, pastor, abra la Biblia, pastor. Ya las iglesias están sacando la voz de Dios. Ya las iglesias están sacando la palabra de Dios, porque le dan 4 horas al show, al espectáculo circense, y la palabra se dejó a un lado. El día que yo deje la palabra, hermano, repréndame. Diga, venga pastor, abra la Biblia. Hay pastores, y yo lo digo, pastor, yo no estoy juzgando, Dios me guarde, Padre. Conozco casos en iglesias, ya está cerrada la Biblia y comenzó el culto. Y comienza ya el piano. Y el pastor, antes de abrir la Biblia, antes de abrirla, oh Espíritu Santo, y 2 horas y de vuelta, ¿cierto? Y ministro, hable. ¿Y a qué horas abre la Biblia, pastor? ¿A qué horas abre la Biblia, pastor? Y comienza el culto, hablando en lenguas, haciendo, deshaciendo, quitando, poniendo. ¿Y a qué horas abre la Biblia, pastor? Quiero escuchar la voz de Jehová. Voz de Jehová, la que quiere escuchar la iglesia. Iglesia, usted y los que me escuchan por internet, si usted va a una iglesia donde no hablan Biblia, exíjale a su pastor que hablan Biblia. Es preferible 2 horas de Biblia y no 3 horas de show. Es la voz de Jehová. Voz de Jehová la que queremos escuchar. Voz de Jehová. Voz de Jehová y no de hombre, decían. Voz de Jehová decían. Voz de Jehová. Palabra de Jehová la que queremos. Es palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios la que queremos hacer, la que queremos escuchar. Hermano, la palabra de Dios. Que la palabra se abra. Que el día que la palabra no se abra, hermano, usted sufra.
Usted sufra cuando no abran la Biblia. Hermano, ame la palabra. Ame la palabra, ame la palabra, ame la palabra. Enamórese de la palabra. Ese es el pan, el alimento, el pan. Nadie puede vivir sin pan, ¿cierto? Nadie puede vivir sin palabra. La palabra de Dios dice que el verbo, ¿qué es el verbo? Logos en griego, logos, ¿qué es el logos en griego? Palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo soy la palabra. Jesús es la palabra. El día que dejemos la palabra, ese día estamos dejando la voz de Dios. Y usted, iglesia, no puede dejar la voz de Dios. Es la voz de Dios la que tenemos que escuchar, iglesia. Termino con el versículo 23. ¿Qué dice, Carlitos? Capítulo 7, verso 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros Amén. por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amén. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Aleluya. ¿Sí ve tan bonito, hermano? Quiero terminar con esto. Esto les mandé, ¿quién? Dios, diciendo: escucha mi voz, escucha mi palabra, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Anden en todo camino que os manda, para que ¿qué? ¿Pero por qué, Señor? Afuera en la calle dice la gente: ¿pero por qué, Dios, Dios, Dios? ¿Qué pasa? Porque no ha escuchado a Dios. Busque a Dios, entonces todo te saldrá bien, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por busque a Dios. Termine con Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 7. ¿Qué dice? Mire lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 7. Léalo, Carlitos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Si Jehová oyeres, tu Dios, amén, para guardar y poner por obra todos sus amén. mandamientos, ¿Tus qué mandamientos? que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, Aleluya. el fruto de tu tierra, Amén. el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, Amén. y los rebaños de tus ovejas. Así es. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. amasar. Bendito serás Amén. en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Final no va más, hasta ahí dejamos. Si escuchares la voz de quién, de Jehová, tú escuchar la voz y guardares sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La palabra de Dios. Entonces, mírelo, gracias. Acontecerá que si oyeres que atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner en obra todos tus mandamientos, etcétera, 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 etcétera. Entonces vendrá la bendición del Dios de Abraham. Ay, es que yo me voy a tal iglesia porque allá sí hay bendición. Oiga, me voy para tal iglesia porque allá hay bendición, ¿sí? ¿La bendición de qué viene? ¿Del pastor? ¿La bendición viene de una iglesia? De Jehová Dios. Usted escuche atentamente la voz de Jehová y ponga por obra tus estatutos y mandamientos. Entonces el Señor bendecirá tu camino. Bendita tu entrada, bendita tu salida, etcétera, 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 hasta el versículo 7. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, darle gloria y honra y gracias al Rey que vive por los siglos. Dele gracias al Dios del cielo. Dele gracias al Señor en esta mañana. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en esta mañana. Señor Dios de los cielos, el mundo ha decidido sacar la voz de Dios. El mundo ha decidido no escuchar la palabra de Dios.
el mundo ha decidido no ser fiel a la palabra de Dios. El mundo ha decidido sacar a Dios. El mundo lo ha decidido. El mundo ha decidido sacar a Dios de delante de ellos. El mundo no quiere escuchar a Dios. Quieren escuchar al cuentero. Quieren escuchar al que cuenta leyendas, fábulas. Quieren escuchar al artista. Quieren escuchar al músico. Quieren escuchar a cualesquier otro, pero no quieren escuchar a Dios. El mundo quiere apartar a Dios de todo. Sacar a Dios de las universidades. Sacar a Dios de los colegios. Sacar a Dios de las escuelas. Sacar a Dios de las aulas de clase. Sacar a Dios de la sociedad. Sacar a Dios de los jardines infantiles. Sacar a Dios de la sociedad. Y después gritan: Señor, ¿por qué nos pasa esto, Señor? No, que tú eres Dios. ¿Por qué, Señor, nos corriges? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Entonces dice la palabra de Dios que Dios, como no lo escucharon, envió a sus profetas. Y los profetas no son los que adivinan, sino los profetas que predican la palabra. Entonces van los profetas a las plazas de los centros de las ciudades para que hablen, y no escuchan a los profetas. Y van los profetas, vamos a los buses a predicar en los buses, y no escuchan a nosotros. Los profetas no nos escuchan. Y los profetas vamos al campo y vamos a la calle y no nos quieren escuchar. Y dice: y el Señor manda a sus siervos y manda a sus profetas, pero ellos no quieren escuchar a sus profetas. Entonces el Señor los corrige y los disciplina. Y cuando los corrige y los disciplina, entonces le dicen: Señor, ¿por qué nos castigas? ¿Por qué haces eso si yo soy bueno? Cuando antes ha sacado a Dios de su vida, y dicen que son buenos y han sacado a Dios de su vida. ¿Por qué, Señor, me corriges? Y no aceptan la corrección del Señor. Y entonces el Señor los corrige en la iglesia y los disciplina a través de su pastor, a través de sus líderes, y no aceptan la corrección y salen, se van porque no la aceptan. Entonces el Señor Dios dice: no escucharon mi voz, no escucharon a mis profetas. Ahora voy a corregirlos, pero tampoco aceptan la corrección que yo les he enviado. Entonces el Señor les dice: como ustedes no decidieron escucharme a mí, como ustedes no aceptaron la corrección ni tenerme en cuenta a mí, entonces de ustedes y para ustedes vendrá desolación, vendrán ruinas, vendrá que se perderá la alegría y el gozo, por cuanto no han querido escucharme a mí. Entonces perderán su gozo y su alegría. Entonces van a ir a cautiverio, como fueron cautivos los de Judá, y los llevó a Babilonia. Y vieron el cautiverio, la opresión con Nabucodonosor. Vieron la opresión, vieron el yugo, la desolación la vieron. Por cuanto no quisieron escuchar al Señor, no quisieron oír su palabra ni su voz, no escucharon al profeta Jeremías, no escucharon a sus profetas. Entonces el Señor los llevó al cautiverio, a la desolación. Les hizo que perdieran el gozo y la alegría. Y decían: Señor, ¿por qué nos corriges? ¿Por qué nos haces esto, Señor? Ellos mismos se preguntaban, pero ellos tenían la respuesta. La respuesta era sencilla. Habían dejado a su Señor, habían dejado a su Dios,
no habían escuchado más la voz de Dios, no escucharon más su palabra. Señor, ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia, pero el Señor dice, no ha escuchado mi voz. Hoy el Señor le dice a los pastores que nos ven por internet: hermano, vuelva a las sendas antiguas, vuelva a predicar la palabra, vuelva a exponer las escrituras, a predicar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Que vuelva a la iglesia de Jesús, las sendas antiguas, que pongan el fundamento de la fe, que pongan la palabra viva y eficaz, que sea la que tenga que reinar en cada iglesia. Que la voz de Dios no se opaque en ninguna iglesia. Que la palabra de Dios no se consuma en ninguna iglesia. Que la voz del Señor a través de su palabra, la Biblia, no se esconda más de los altares. Que falte en la iglesia cualquier cosa menos la palabra. Porque por la palabra es el Espíritu Santo que nos habla. Porque por la palabra el Espíritu Santo nos guía. Porque por la bendita palabra el Santo Espíritu nos direcciona y encamina. Porque a través de la bendita palabra el Santo Espíritu de Dios nos fortalece y vivifica. Porque por la palabra de Dios el Espíritu Santo actúa en cada creyente. Señor, ayúdanos, Dios, a escuchar tu palabra, Dios, y poder decir, bendito Dios, poderte decir a ti, Señor, que tú eres grande, Señor. ¿Sabe qué cantaron los judíos cuando llegaron del cautiverio? Aleluya. La palabra aleluya es una palabra hebrea, aleluya. Aleluya, esa palabra hebrea quiere decir: tu pueblo te alaba. Te alabamos, Dios, porque nos sacaste del cautiverio. Te alabamos, Dios, porque nos sacaste de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Babilonia, porque nos hiciste libres de toda opresión. Te alabamos, Dios, porque ya, Señor, estamos contigo. Hoy te decimos aleluya, 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 aleluya. Tu pueblo te alaba, aleluya, aleluya. Te alabamos porque hemos salido del cautiverio de la esclavitud. Te alabamos porque somos libres. Te alabamos, Dios, porque escuchamos tu voz y nos gozamos con tu palabra. Te alabamos, Dios, porque hemos escuchado tu voz y tu palabra. Te alabamos. ¿Sabe qué fue lo primero que reedificaron cuando Nehemías construyó los muros? Fueron a la palabra. Y lo primero que hicieron cuando abrieron las escrituras, la Torá, fue alabar al Señor, porque habían escuchado la palabra. Lloraron y gritaron de alegría porque escucharon otra vez la palabra, oyeron la voz. Entonces cantaron aleluya.